Muy buenas noches, mi nombre es Lady Avendaño, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En este momento voy a empezar la explicación de mi ejercicio asignado, el cual nos habla sobre las etapas del movimiento. En este caso se está haciendo un análisis de un problema, en específico es el desplazamiento de un automóvil, en el cual obtenemos distintos intervalos de tiempo, en donde los distintos intervalos de tiempo hay diferentes aplicaciones tanto de la velocidad, la fuerza y la aceleración que se generan en cada uno de estos intervalos. Acá más abajo en la guía podemos observar los intervalos que se nos están dando en el momento. El primer punto nos dice que identifique los intervalos en el tiempo en el que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. En el primer intervalo nos damos cuenta que la velocidad acelera, en el segundo es constante, en el tercero vuelve a acelerar y en el tercero desacelera. Para nuestro segundo punto se necesita calcular la aceleración del auto en cada uno de los intervalos. Para ello, entonces, en el primer intervalo he utilizado la fórmula de la aceleración, que es la que está aquí en este que estoy subrayando. Luego pues hemos reemplazado los valores de la fórmula y se han hecho los cálculos correspondientes. En este caso pues nos ha dado un total de 2 metros sobre segundo cuadrado, teniendo en cuenta que el intervalo de tiempo es de 0 a 15. En el segundo intervalo de tiempo hacemos pues exactamente los mismos pasos. Encontramos pues que ya en este caso para el área utilizamos para la aceleración, entonces utilizamos exactamente la misma fórmula en cada uno de los intervalos, obteniendo los diferentes resultados. Para el intervalo 2 tenemos una aceleración de 0 metros sobre segundo cuadrado, para el intervalo 3 la aceleración es de 3 metros sobre segundos cuadrados y en el intervalo 4 la aceleración es de menos 6 metros cuadrados. ¿Esto por qué? Porque pues los valores que en este momento nos está dando son negativos. Luego el punto nos indica que usando la segunda ley de Newton para que podamos calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo. Entonces en este momento el intervalo 1 que nos damos cuenta que acelera, entonces en este caso la fuerza neta es de 306 newtons. Aquí lo que hacemos es pues tenemos la aceleración, la masa, que son datos que ya tenemos. Nos damos cuenta que la fuerza neta la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso nos dan en newtons este resultado. Enseguida, pues para el intervalo 2 repetimos la misma fórmula y así sucesivamente con los diferentes intervalos. El intervalo 3 nos da un total de fuerza de 459 newtons y el intervalo 4 tenemos una fuerza de menos 918. Y enseguida pues he implementado pues esta tabla en donde podemos observar un poco más ordenadamente los datos obtenidos. Con base a los datos de esta tabla hemos realizado el gráfico de fuerza versus tiempo, en donde entonces aquí pues podemos observar el gráfico. Enseguida pues entonces tenemos el punto 5 que nos indica que hay que calcular el área bajo la curva de velocidad contra tiempo en todo el intervalo y explicar el significado. Para ello entonces hemos pues pues como marcado aquí las figuras geométricas que para poder determinar el área total de cada que se genera en cada intervalo. Por ejemplo, acá en el intervalo que va de 20 a 30, el área total está compuesta por la suma de las dos figuras geométricas, que en este caso son la D y la C. Entonces, para el intervalo A, que viene hasta el 15, entonces hacemos la fórmula de que el total del área es igual a la base por la altura dividido en 2. Entonces, por lo cual reemplazamos valores acá. De esta manera pues obtenemos lo que es el área, lo que está aquí subrayado en rojo pues es el área. En este caso para cada uno de los intervalos pues he hallado el área. En este intervalo, para calcular esta área del intervalo 3 pues entonces he tenido que realizar acá dos operaciones. Una para lo que era pues lo que hemos dicho, el rectángulo y el triángulo, luego los he sumado y de ahí he obtenido un total.
que son 450 metros, luego tenemos 300 metros y aquí pues ya hemos hecho el cálculo total. Luego en este mismo punto nos dicen que por favor expliquemos el significado físico de esta situación, por el cual el área que está bajo la curva representa el desplazamiento total que ha recorrido el auto durante el intervalo de tiempo específico. El gráfico nos muestra cómo cambia la velocidad en función del tiempo, donde el primer intervalo acelera, denotando como un área de triángulo. El segundo tramo es constante y se denota con el área de un rectángulo. El tercer tramo denota aceleración con otra área compuesta de un rectángulo y un triángulo que se suman, y por último se vuelve a aumentar y luego se acelera. Ya en este punto 6 podemos ver pues el cálculo del área bajo la curva de fuerza contra tiempo, tomando los datos de fuerza que obtuvimos y o los intervalos de tiempo. Entonces en este caso pues aquí ya también hemos hecho los cálculos necesarios. Nos damos cuenta de que el impulso neto es igual a la fuerza neta por el tiempo, y pues aquí ya hacemos el reemplazo de los valores y para cada uno de los intervalos. Ya entonces en este caso el resultado de 0 newton sobre segundo indica que las fuerzas positivas y negativas se cancelaron entre sí completamente durante todo el intervalo. Entonces no hubo un cambio neto en la cantidad de movimiento del objeto al final del intervalo. En el caso de la comparación de ambas áreas, encuentro que el área bajo la curva de velocidad representa el desplazamiento total del auto durante el intervalo analizado en el gráfico, y el área bajo la curva de la fuerza versus tiempo representa el impulso total, es decir, el cambio de la cantidad de movimiento del auto, por lo que se concluye que un objeto puede recorrer una distancia significativa y aún así tener un impulso total de 0 si termina con la misma velocidad con la que comenzó. Aquí para nuestro punto 8, nuestra siguiente pregunta. Imagina ahora que considera una fuerza de fricción constante de 500 newtons opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiarían estos cálculos? En este caso del supuesto, si se considera que una fuerza de fricción constante de 500 newtons opuesta al movimiento, se deberá entonces restar la cantidad en cada intervalo, ya que la fricción responde en contra del movimiento y esto tendría varios efectos en el desplazamiento. Por ejemplo, en el intervalo 1 no podría acelerar con esa masa. En el intervalo 2 se requiere fuerza de 500 newtons para mantener la velocidad constante. En el intervalo 3 se desacelera y no puede mantener aceleración. Y en el intervalo 4 se suma la fuerza de frenado a la fricción. ¿Cómo cambian tus cálculos de la gráfica de fuerza? La gráfica cambia dando los valores en negativo. Entonces, pues digamos que en este caso esto es la solución del ejercicio que me correspondió o que yo elegí. No siendo más, le agradezco mucho a tutor pues por todo, la paciencia y todo el tiempo que dedicó a corregir lo que yo estaba haciendo, y hasta luego. Muchas gracias.